Un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo. Hoy es 17 de noviembre del 2024. Mi nombre es Julián Francisco Castro Herrera, soy estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Pertenezco al grupo 4030-19-377 del curso Psicología de los Grupos, bajo la tutoría de Sebastián Balbuena. El día de hoy realizaremos un ejercicio con un grupo focal, precisamente del barrio Tintalito de la localidad de Kennedy en Bogotá, y el objetivo de este ejercicio es conocer la percepción que tiene la comunidad respecto sobre los migrantes que hay en la comunidad y pues en la ciudad de Bogotá. Previo a esta grabación ya fue firmado el consentimiento informado de todos los participantes, donde ellos pues dan fe de que conocen de qué trata el ejercicio y dan su consentimiento para que se realice esta grabación y pues que el material sea entregado a la universidad pues para la evaluación de dicho ejercicio. Ya se les dio a conocer que la duración del ejercicio es aproximadamente de 1 hora a 2 horas. Entonces, respecto al ejercicio, pues ya les había comentado, vamos a hacer 5 preguntas para que cada uno responda. Y no están en la obligación de responder las preguntas si no lo desean. Eh, no hay respuestas correctas ni incorrectas, ¿sí? Ya que pues cada uno tiene una versión diferente. Les pido que de pronto si alguien está respondiendo una pregunta, pues no intervenir en esa respuesta, sino que cuando les corresponda el momento, pues como tener en cuenta la idea que ustedes quieren aportar, pues aportar en el momento que les corresponda la palabra. Entonces pues damos inicio, les pido que por favor se presenten, cada uno con su nombre. Buenas tardes para todos, mi nombre es Jenny Paula Quiroga. Buenas tardes para todos, mi nombre es José David Velandia. Buenas tardes, mi nombre es Dayana Suárez. Buenas tardes, mi nombre es Patricia Garza. Bueno, ya dada la presentación, entonces iniciaré con la ronda de preguntas. Entonces lo haremos de la siguiente manera. Voy a hacer la primera pregunta y pues cada uno me va respondiendo en orden. Entonces, empezamos con la primera pregunta. ¿Cómo describirías a las personas migrantes? Sí. Bueno, respecto a la descripción de las personas migrantes, tengo como tal dos perspectivas respecto a ellos, pues la perspectiva positiva y la perspectiva negativa. En cuanto a lo positivo, pues yo entiendo toda la situación que está pasando en cada uno de sus países, especialmente en Venezuela, que fue lo que nos manifestaste. Sé que vienen en búsqueda de nuevas oportunidades, de emprender o construir el negocio que tenían anteriormente en su país, o también empezar desde cero porque ya no tuvieron las oportunidades para querer hacer lo que querían hacer. Y también está la parte negativa, pues porque de acuerdo a toda la parte de los indicadores que hemos evidenciado en todo el tema de violencia, se ha incrementado todo el tema de robos, especialmente en este sector, que es un sector pues donde todo el tema de la delincuencia tiene un alto porcentaje en ese tema de delincuencia, y una parte de que esa parte de la delincuencia se manifiesta es en la parte de los migrantes, especialmente los venezolanos. Pero pues aún así he conocido personas venezolanas que de verdad son personas que quieren luchar, quieren salir adelante, quieren prosperar, quieren retomar sus vidas, a pesar de que allá en sus países tenían un muy buen estilo de vida, y acá arrancar desde cero pues yo sé que es sumamente difícil, así como en cualquier otro país, pero pues han estado logrando todo con las capacidades y con los pocos recursos que llegaron acá. Bueno, entonces seguimos con David. Pues mi percepción con respecto a los migrantes extranjeros es, como los describo, me parece que son un poco como nómadas deconstructivos, porque pues se ha visto cómo se deteriora la ciudad eh, a pasar del tiempo con respecto a la llegada de ellos a la ciudad y al país. De acuerdo. Dayana, Mm, ¿cómo describirías a las personas migrantes? Estoy de acuerdo con lo que dice Paola. No todos, no se puede generalizar y no todos son delincuentes, pero pues la mayoría desafortunadamente se ha visto como esta rama. Entonces no tenemos tan buena perspectiva.
acerca de los venezolanos. No hacen bien para la comunidad en general. Pues hay ciertas personas, pero pues la mayoría no ayuda mucho. Ok. Bueno, también pues como tomando el tema de la señora Paola, pues uno se da cuenta realmente que desafortunadamente han llegado al sector la mayoría de las personas migrantes con problemas sociales de su país. La mayoría son personas que han venido con problemas de delincuencia, con problemas de drogadicción. Lógico, hay personas muy capaces y he conocido lo que decía la señora Paola, personas que tienen muchas ganas de salir adelante, de surgir, de levantarse nuevamente porque su país ha estado muy, pues ha tenido muchos problemas, pero si realmente en este sector, que es el que nos compete, sí ha venido más personas con problemas como sociales que han deteriorado nuestro ambiente, aparte de que nuestro ambiente no era, digamos que, muy, pues como muy sano, porque también se manejaba ese tipo de cosas como son la drogadicción, la delincuencia, entonces ahora se han afirmado un poco más. Ok. Bueno, la segunda pregunta tiene un poco de relación con lo que ustedes ya me respondieron, pero entonces complementaríamos esa información con esta pregunta. ¿Consideras que los migrantes representan una amenaza para nuestra sociedad, teniendo en cuenta el aspecto económico, cultural y la seguridad? Empezamos con Paola. Bueno, ya evaluándolo desde la parte económico, cultural y social, pues sí lo considero una amenaza. Si lo evalúo desde la parte de la localidad, que es lo que nos estamos como enfatizando, en la parte económica, pues siento que se ha incrementado muchísimo el tema del deterioro de la infraestructura de la localidad, entonces eso hace que cuando por ejemplo dañan los parques, dañan las casas, pues eso indiscutiblemente pues eso incrementa o aumenta el presupuesto que se tenía destinado para la localidad. Una amenaza en la parte de la comunidad, digamos que lo puedo aferrar con la parte del sentimiento de la emoción del miedo, pues porque ya uno ya sabe que con un venezolano no era como, digamos, como que con un colombiano que cuando uno lo iba a robar, sino que ahora ya da muchísimo temor, pues a veces como ir a la calle y ya uno sabe que con un migrante, más especialmente un venezolano, pues es como más compleja la cosa. Y en cuanto a la parte social, creo que entra mucho con el tema de los problemas, con las peleas en las calles. Ya siento que ya son peleas que ya sobrepasa, digamos, en el tema de las palabras, sino que ya entra en un tema de violencia física. Entonces, sí, si lo evalúo en esos tres aspectos, sí lo considero una amenaza. Okay. Y en cuanto a la parte cultural. En cuanto a la parte cultural, bueno, no solamente lo evalúo con la parte de los migrantes, sino de pronto con otros departamentos del mismo Colombia. Manejamos culturas totalmente diferentes. Entonces, pues no lo veo tan como una amenaza en la parte de la cultura, pero digamos que sí siento que ellos tienen como unos estilos de vida muy diferentes al de nosotros, o siempre digamos que de los de que nos han vendido, como la perspectiva es que el colombiano siempre es una persona muy luchadora, que se despierta por sacar sus cosas adelante, y uno ve en la parte del migrante como que pues en la parte de su cultura, su país vivía mucho con el tema de los subsidios. Entonces esa parte de la cultura, de ser trabajador, de buscar sus cosas, de salir adelante, de que todo tengo que buscarlo y no solamente esperar a que todo me lo den, pues no lo veo como una amenaza, pero digamos que no comparto mucho la cultura de ellos. Ok, te hago esta pregunta adicional como para de pronto enfocarlo un poco más en el tema cultural. De pronto tú creerías que la cultura colombiana en cuanto a tradiciones y a costumbres, es decir, por ejemplo, la comida, la danza, tradiciones de pronto familiares, de festividades, puede verse afectada por la relación con los migrantes que han llegado a nuestra comunidad? No, ya si lo evalúo desde la parte de la gastronomía, todo el tema de folclore, todo el tema de la danza, ya lo veo es como, digamos que como un plus, como algo muy positivo, porque la parte de la gastronomía, nosotros como tal, como cultura colombiana, tenemos una gastronomía muy rica, pero también la gastronomía venezolana es otra gastronomía muy diferente, pero que complementa a nuestro país. Y en la parte de la danza, el tema de la música, es lo mismo. Podemos empezar a vincular todo ese tema de culturas y siento que en vez de ser una amenaza,
puede ser algo muy positivo que podemos aprender de entre los dos países a pesar de que estamos pues geográficamente vecinos. De acuerdo, Paula, gracias. Entonces, David, te repito la pregunta. ¿Consideras que los migrantes representan una amenaza para nuestra sociedad, teniendo en cuenta el aspecto económico, cultural y la seguridad? En un porcentaje alto sí en cuanto a la economía. ¿Por qué? Porque empezamos a desvalorizar la mano de obra colombiana. Entonces ya trabajan por un menor precio, la calidad de los trabajos son un poco menos efectivos, la calidad se deteriora mucho en cuanto al producto colombiano. Entonces ahí ya nos vemos afectados. También pues se creció mucho el comercio aquí en el barrio con respecto a los migrantes. La gastronomía y el folclore, la verdad nunca he visto como un impacto hacia nosotros porque somos muy similares, ¿sí? Al ser vecinos compartimos ciertos géneros musicales, bueno, de pronto la gastronomía cambia un poquito, pero sí como que la mejora, como que mejora mucho el tema. Y pues ya con el tema de las costumbres y como esas tradiciones que tienen, a veces no estamos acostumbrados a ellas y hay algunas personas que sí no empatizan con el tema porque tienen estilos de vida diferentes, pero pues no siento que genere gran impacto. El impacto más positivo es en la economía, Ok. lo veo yo así. Dayana. Bueno, comparto ambos de los dos pensamientos. Pero pues sí, sí se siente un poco más de amenaza frente a la sociedad, estando pues los migrantes. Culturalmente, pues cada uno tiene su cultura y no es solamente venezolana, sino de demás países. Y económicamente igual, siempre los venezolanos van a tener su mano de obra más baja a los colombianos y por eso van a tener más contrataciones y hay más despidos. Entonces pues es una desventaja hacia la cultura. Gracias por tu respuesta. Bueno, yo pienso que también, yo pienso en las desventajas en cuanto a la parte económica también, porque también veo que hay muchos negocios, pues digamos que ambulantes, invaden espacios públicos, aparte de que invaden los espacios públicos no les hacen las limpiezas adecuadas, dejan eso así. Se presta mucho también para el desorden en la parte de seguridad, porque pues detrás de la gente trabajadora también viene la persona que viene a hacer otro tipo de cosas. Y pienso que también esa parte de cultural, digamos que no nos afecta mucho porque compartimos muchas cosas, pero a la vez eso genera o crea como una cierta rivalidad, que es que esto es lo mío y yo lo impongo sobre lo de ustedes. Entonces también pienso que también genera un poco de rivalidad y pues como la seguridad también empieza como a disminuir. De acuerdo. Bueno, entonces vamos con la tercera pregunta, que también tiene mucha relación con las dos anteriores. ¿Has percibido algún cambio social en nuestro país desde que empezaron a llegar migrantes venezolanos a nuestro territorio? Ya lo evaluamos es a nivel país, ¿verdad? No a nivel comunidad, sino a nivel país. Lo puedes hablar igual desde la localidad, pues ya que digamos a gran escala pues todo va siendo como un aporte, ¿no? Digamos, desde la comunidad se va aportando a nivel país, pues desde la perspectiva tuya, desde comunidad. Bueno, digamos que ahí sí, pues comparto mucho la opinión de la señora Patricia en como la parte de la limpieza en cuanto a la comunidad. Pues yo he evidenciado, pues no los puedo decir que sea especialmente por los migrantes, pero sí digamos que desde su llegada sí he evidenciado pues que en la parte de las zonas comunes,
en las calles se ha evidenciado como más basura de lo normal. Asimismo, pues como la parte social, como llegan tantas personas, digamos, lo hablo a nivel sector en mi cuadra, digamos que en mi cuadra llegaron muchísimos migrantes venezolanos. Entonces siento que hay mucho acúmulo de personas, entonces eso empieza a afectar muchísimas cosas. El tema del adquirir productos o bienes, el tema del transporte, y a nivel país, en cuanto a la parte social, es que yo siento que va muy de la mano como la parte de las costumbres, ¿sí? Y lo que dice ella es muy cierto, porque pues entra la parte de que es primero que están invadiendo un país que no les pertenece y que aparte viene pues con pensamientos y culturas totalmente diferentes, pero evaluarlo como un tema social que a mí me afecte, digamos que de manera personal no lo veo de esa manera todavía. Pues yo opino que, pues primeramente aquí en Bogotá es como la base de todos los departamentos, ciudades de Colombia, aquí para todo el mundo. Sí, aparte de tener bastante población extranjera, sí, pues tenemos bastante población de población que migró a nivel nacional aquí a Bogotá. Casi que es un revuelto de todo, entonces como que esa parte social uno no nota mucho el cambio, sí, pero de todas maneras sí se ve como se siente como más industrial, como que ya no, ya es tanta la gente y todos dedicados como a trabajar, a generar como actividades económicas, sí, también mucho particular, mucha microempresa, muchos trabajos informales. Entonces eso como que deterioró un poco más de lo que ya estaba, así se fracturó aún más la ciudad. Eh, ya no podemos decir que somos muy eh, regionalistas, como que cuidamos nuestra ciudad, en especial Bogotá, porque ya no vemos muchos, ya de Bogotá quedamos muy pocos. Entonces, en eso sí se alcanza a quebrar un poquito. No sentimos el deterioro así de una manera abrupta o tempestiva, pero sí se va viendo poco a poco con el pasar de los días. Eso sí, nos vemos bastante afectados. Ok, ¿Me puedes repetir la pregunta? sí. ¿Has percibido algún cambio social en nuestro país, bueno, o en nuestra comunidad, desde que empezaron a llegar migrantes venezolanos a nuestro territorio? Bueno, en lo personal, a veces por la inseguridad. Para el tema de cuando se arrienda una casa, ya la gente ya no confía mucho poniendo en arriendo a los venezolanos. Eso sí lo pongo en modo personal por parte de mi familia, pero pues como lo que dice también David, hay venezolanos que han construido sus propios emprendimientos y han generado empleo. Entonces, pues en esa parte, pues bien. Pero para algunos sectores sí, desafortunadamente no colabora mucho. Sí, retomar un poquito eso de lo social, ¿no? Pues como vemos todo ese tema de que aumentan y aumentan la llegada de migrantes, en este caso pues la mayoría son venezolanos, teniendo en cuenta pues como toda la situación que está viviendo el país, su país, entonces yo sí siento que socialmente empieza como a deteriorarse un poco. A pesar de que tengamos culturas muy parecidas, sí siempre se siente a nivel de seguridad, a nivel de económico, entonces sí siento que el cambio social sí se alcanza a notar un poco en el sector. Y lo que decía Yana, normalmente cuando las personas tienden ahora a tener un poco más de desconfianza con el migrante en cuanto a entregar sus casas o entregar algún tipo de beneficio porque se sienten amenazados de que pueda sucederme algo malo. No estoy diciendo que todos sean malos, pero en realidad la gente está muy prevenida a la parte social. Ok.
Entonces continuamos con la cuarta pregunta. ¿Cómo creen que puede cambiarse la mala percepción que tienen algunas personas hacia los migrantes? Bueno, mientras la señora Patricia hablaba del tema del arriendo junto con Dayana, me incluyo, yo era una de las personas que, por ejemplo, cuando buscaba arrendar, siempre decía no migrante venezolano, pero cuando a ti te llaman a solicitar el arriendo de un inmueble, la gran mayoría son migrantes venezolanos. Para mí fue muy complejo el cambio de perspectiva porque pues yo decía, pero yo no los conozco, aparte que uno todo en la parte de noticieros, en lo que dicen las demás personas, pues se genera, digamos que una perspectiva muy negativa de ellos. Y entonces ellos son los malos, los que roban, los que tanta delincuencia, y aparte el día a día del noticiero pues eran las noticias muy a diario, entonces a mí me surgía no, o sea, si yo no le voy a arrendar a una persona de Colombia, mejor no, venezolanos no. ¿Cómo fue mi cambio de perspectiva? Digamos que le dimos la oportunidad a unos migrantes venezolanos. Sí me dio muchísima desconfianza, pero a la vez le quería dar como la oportunidad a ellos porque son personas muy jóvenes, aparte que venía como un núcleo familiar muy grande, esposos, hijos, venían sus mamás, y realmente uno se da cuenta que no puede generalizar, que lo que hemos contestado como en las anteriores preguntas de que todo es muy negativo, y con ellos me pude dar cuenta que definitivamente me siento muy tranquila al tener este tipo de personas en la casa porque son muy juiciosas, son muy aseadas, son muy atentas, entonces sí fue un cambio de perspectiva para mí, realmente tenía todo el pensamiento negativo, pero ya viviéndolo muy de cerca, ya compartiendo con ellas, siento que son personas muy hospitalarias y también son personas muy agradecidas, precisamente por lo mismo, porque vienen siendo migrantes, muy pocas personas les da la mano o les da esa oportunidad de ven, te voy a dar, voy a confiar en ti, te voy a dar mi casa o un lugar en especial, y pues es como esa confianza y uno cree que pues que uno no quiere que lo rompan, pero entonces sí fue un cambio muy brusco, pues no brusco para mí, pero sí me enseñó a cambiar la perspectiva de no solamente pues uno guiarse con las redes, con los pensamientos de los demás, sino que hay que empezar a conocerlos muy bien, ¿sí? Hablo de lo personal, eso me pasó, pero pues obviamente también, mal que bien, pues uno va escuchando los comentarios, a pesar de que uno no los quiera escuchar, son comentarios muy latentes, que están muy a diario. Digamos que hoy en día yo no es tanto como anteriormente cuando empezó la migración masiva, pero digamos que ahorita con lo que está pasando en Estados Unidos, con el tema de la migración, siento que va a volver a retomar ese tema de migración venezolanos acá en Colombia. ¿Tú puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cómo crees que puede cambiarse la mala percepción que tienen algunas personas hacia los migrantes? Opino que empezando, pues haciendo un poco más estricto el sistema penitenciario. ¿Por qué? Porque algunas personas migrantes están dañando la imagen de las personas como tal, del país. Sí, porque sí, hay personas muy buenas que tienen muchas cualidades muy positivas que pueden aportar bastante al país, pero esas pocas que vienen pues indocumentadas, que vienen con un propósito en especial, que es hacer daño y conseguir la plata de manera fácil, ¿sí? Sin verse sometidos a una rutina, a un horario, o de pronto a que se vean bajo el mandato de alguna persona en especial. Entonces empiezan a hacer daño a todo el mundo, a toda la comunidad, y siento que por ahí se podría cambiar la imagen, ¿sí? Si ya hacemos un poquito más estricto el tema de la justicia, de la policía, todo el tema penitenciario, ya de pronto al ser más estricto, ya empezamos a ver la otra cara de la moneda en cuanto al personal extranjero. Bueno, ¿cómo cambiar la percepción? Pues conociendo a las personas, porque al igual siendo colombianos nos defraudan. Entonces, lo único es conocer a la persona.
conocer a la persona y poderle brindar esa confianza. Pero también si es algo muy gubernamental, pues que logren hacer algo, como controlarlos o si también algo policivo, porque al igual siguen cometiendo sus faltas y los dejan como si nada. Entonces, pues no es la idea, porque así dañan no solamente el país colombiano, sino el resto de países a donde llegan. Yo pienso que pues, las dos partes como que van unidas ahí, ¿no? Porque pues uno tiene que darse la oportunidad de conocer a las personas y de esa manera uno pues poder emitir un juicio. He conocido migrantes con unas aptitudes y con unas cosas muy chéveres y con unos emprendimientos muy chéveres. Pero también yo creo que lo que dicen ellos sí es importante, las políticas gubernamentales tienen que cambiar en cuanto a la parte de los migrantes, porque se les ha dejado o se ha desbocado como esa parte de que no hay control, no hay leyes firmes contra ese tipo de cosas, y entonces se van, pues digamos que perdiendo como esa seguridad y se va como yendo para los laditos las cosas. Entonces sí, yo creo que las políticas deben ser un poquito más fuertes en cuanto a las personas que hacen cosas que no son positivas, y tienen que ser un poquito más estrictas. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Consideras que los estereotipos, teniendo en cuenta que el estereotipo es una imagen que nosotros nos creamos de una cosa o de una persona, entonces, ¿consideras que los estereotipos sobre los migrantes conllevan a actitudes de xenofobia o discriminación social? Sí, totalmente la respuesta sí. Los estereotipos, digamos que va como muy de la mano lo que, digamos que en la respuesta anterior. El escuchar tanta noticia negativa o el escuchar de que algo pasó y uno conoce a una persona venezolana, totalmente el estereotipo, uno va a decir, yo me alejo de ella, yo prefiero involucrarme con esa persona. Yo sé que en la anterior pregunta hablamos mucho de conocernos, pero con el estereotipo tan negativo que nos infundieron muchísimo, pues uno coloca una barrera totalmente. Entonces uno no se da esa oportunidad de voy a conocerlo, sino, usted es venezolano, ni siquiera por hablarle, sino uno dice, este es malo, este me va a robar, este me va a hacer daño, me va a perjudicar, yo prefiero alejarme. Entonces, a tu pregunta, sí, totalmente los estereotipos generan ese tipo de xenofobia. Pues ya la sociedad está marcada, ya todo el mundo vive de todos los estereotipos, pues adicional de las culturas extranjeras y todo es un estereotipo para uno, ¿no? Sí. Porque entonces ya empieza desde las publicidades, las redes sociales, y pues ya entra el tema social, cultural de todas las personas que están entrando al país. Se habla mucho de eso, entonces dejamos que eso nos haga creer en el estereotipo de que son malos, ¿sí? De que las pocas personas que están haciendo daño creen una imagen para el país con respecto a todas las personas extranjeras, específicamente hablándolo de las personas venezolanas, sí, que es de lo que más se habla. Hay otras personas que son extranjeras, por ejemplo los ecuatorianos, me parece que he visto bastante, pero son personas que no apoyan mucho el tema de los actos vandálicos, y son más bien como trabajadoras y les gusta mucho el tema de la artesanía. Entonces uno no los ve como una amenaza y no se ha creado un estereotipo, y hay bastantes en la ciudad y en el barrio, ¿sí? Pero entonces ellos, como vinieron a hacer un mal, como vinieron a invadir de una manera como tan tempestiva, como tan abrupta, entonces ya se creó el estereotipo. Y sí, eso sí, uno se debe llevar por eso, pero hay personas muy buenas que lastimosamente no les damos la oportunidad de conocerlas por eso, por los estereotipos. Desafortunadamente sí, las noticias influyen muchísimo. Entonces ya uno tiene su barrera y dice como voy a pensarlo dos veces para poderse uno entrelazar relaciones con un venezolano.
Y pues desafortunadamente, siendo venezolanos, pues sí, porque siendo un gringo o esto no suele suceder este tipo de cosas. Ok, de pronto en lo que tú dices yo pensaría más que todo no tanto por ser gringo o por ser venezolano, sino que por su condición económica, ¿cierto? O de pronto por la manera en Sí, que dejó también. su país. Sí, porque de pronto acá a Colombia no necesariamente llegan venezolanos que han sido desplazados por la situación que está atravesando Venezuela, porque también hay muchos venezolanos que llegan que tienen sus empresas, sus familias y pues, puede que tal vez tengan un trato diferente a como lo tiene un venezolano que llega a vender en la calle o que llega a trabajar en los semáforos. Sí, eso en los estereotipos sí marca mucho en las personas. Uno siempre se llena de prejuicios y no permite pasar esa barrera de mirar y conocer a las personas y conocer su cultura o conocer el tipo o la calidad de personas que son. Si los estereotipos nos hacen alejarnos y nos hacen tener una percepción supremamente negativa de ellos. Realmente uno falla de pronto en eso porque uno se vuelve egoísta y uno quiere como cuidar su integridad, cuidar sus cosas económicas, cuidar un poco de cosas y no se da la oportunidad de pronto de abrirse a conocer nuevas culturas, a conocer nueva gente que viene y aporta cosas positivas, porque hay gente que es muy positiva. Ok, muchas gracias. Bueno, quiero hacer una pregunta ya adicional para finalizar y cerrar y el que me la quiera contestar levanta la mano. Considerando o teniendo en cuenta la perspectiva o el concepto o el estereotipo que tienen nuestros países vecinos respecto a nosotros como colombianos, ¿creen ustedes que recibiríamos el mismo trato o estaríamos en las mismas condiciones si llegáramos a migrar como lo están haciendo ahorita los venezolanos? Es decir, siendo nosotros colombianos, ¿qué trato recibiríamos si en algún momento tuviéramos que emigrar obligatoriamente a otro país? Pues por lo general a nosotros nos van a ver como los narcos, siendo Colombia. Entonces, pues no como a los venezolanos que sí les ven como más la parte perezosa, como que no les gusta trabajar. Entonces, pues a los colombianos sí les van a ver como siempre como el referente es el narcotráfico. Entonces, a donde vayamos, siempre va a ser así. Sí, no, totalmente de acuerdo con Dayana y yo lo pensaba mucho con la respuesta que tú decías a la anterior pregunta. No todos los migrantes son por desplazamiento y es muy cierto y también va muy de la mano porque la parte de la economía no les permite crecer muchísimo. Entonces, en vista de cómo el país no los deja crecer, pues tienen que emigrar a otro país y el más cercano por el tema del tema de entrada, de que no exijan tanto documentos para entrar, pues Colombia. Entonces sí me parece que el aporte que tú hiciste ahorita, sí, totalmente, los migrantes no son solamente por desplazados, sino porque ven mayores oportunidades de crecimiento aparte económico, social y cultural acá en Colombia y pues esto es un país que permite que la persona crezca. Y respecto con lo que acabaste de decir en la otra pregunta, sí, totalmente nosotros tenemos un estereotipo muy marcado en otros países, pero muy marcado en la parte de narcotráfico, en la parte de todo el tema de los niños, de la prostitución, de la violencia, de la drogadicción. Entonces ya cuando uno va o conoce otros personas de otros países, ya le dicen a uno, colombiano, usted es el narco. Y se genera mucho ese estereotipo y entra lo mismo lo que somos nosotros con los venezolanos, no nos permitimos ni siquiera conocernos. Entonces siento que incluso el trato de otros países hasta los colombianos es mucho más fuerte. Digamos que yo lo puedo evidenciar con mis compañeros cuando van a otros aeropuertos, la requisa de otra persona de otro país versus a un colombiano es mucho más estricta la requisa contra un colombiano. Que su maleta, que lleva, porque esto, porque con tantas historias que se sacan de Colombia, pues saben que todo el tema del aeropuerto pues es un puente para todo el tema del narcotráfico. Entonces siento que incluso el estereotipo hacia nosotros es mucho más duro
mucho más radical del que nosotros tenemos hacia los venezolanos. Sí. Pues yo digo que de todas maneras no estamos marcados así como tan mal, porque también se habla del colombiano en cuanto al folclore, como al ambiente, como a ese carisma que tienen con el trato hacia las personas, entonces también está marcados, ¿sí? Pero pues nosotros siempre tendemos a reflejar mucho lo malo, ¿sí? Siempre tendemos a marcar porque es lo que genera ahorita. El amarillismo atrae, el amarillismo genera que se llame la atención del público y el público pues le gusta eso, ¿sí? Tú pones hoy en día a las personas, a un grupo cualquiera, un video de alguien haciendo un asalto, haciendo un tema delincuencial y la gente se va a estar ahí, se va a ver la muchedumbre. Sí, pero lo pones a ver algo más cultural, a la gente como que lo pasa por alto. Entonces eso del amarillismo y esas cosas malas marcan mucho, llaman mucho la atención. Entonces por eso creo que nos reciben también en algunos lugares mal. Se ha escuchado en muchos países en donde el colombiano lo trata mal. Igualmente, nosotros hablamos mal de las personas migrantes, pero nosotros también dejamos nuestras huellas en algún otro lugar y por eso ya nos tienen así, ya nos tratan. Bueno, yo creo que, digamos que nos dejamos llevar mucho por el tema de lo que hablamos de los estereotipos y por la predisposición que tiene uno hacia las personas, por lo que nos comentan o por lo que uno ve en noticias, ¿no? Nos dejamos llevar mucho por eso y muchas veces no damos la oportunidad, como decía la señora Paola y Dayana, de conocer, porque no todos son malos, no todos vienen con malas costumbres. Y creo que todos, pues en este caso hablando de los migrantes venezolanos, ellos están buscando realmente sobrevivir. Sí, están buscando una mejor oportunidad tanto para individualmente como para sus familias, sus hijos. Y pues no es fácil la situación por la que pasan la mayoría de ellos. Afortunadamente algunos pues llegan, tienen su dinero, pueden poner su emprendimiento, tienen sus empresas y pues vienen acá a Colombia simplemente como por un poco de mayor comodidad. Y el tema de los estereotipos es una cosa loca, porque por ejemplo, uno muchas veces escucha fue capturado en el aeropuerto de Estados Unidos con droga y uno dice, fijo, es colombiano. Y a veces ni siquiera es eso, pero porque tenemos muy marcado el tema de los estereotipos y nos dejamos llevar mucho por lo que la influencia tal vez de los noticieros de las mismas personas. Entonces es muy importante como desde la parte de la empatía uno empezar a revisar eso porque pues no todo el mundo está pasando por una situación fácil y a veces es bueno abrirle las puertas porque pues como dicen también popularmente nadie sabe con la sed que otro bebe. Bueno, entonces pues ya con esto damos por finalizado. No sé si la señora Patricia quería agregar algo respecto a la... No, en cuanto a lo que tú estabas diciendo, de que nadie sabe con la sed que otro vive y no sabemos en qué momento nosotros también necesitamos esa ayuda, también necesitamos una mano amiga que nos la extienda y poder salir de pronto en algún momento de una situación difícil. Perfecto. Les agradezco mucho por su tiempo, por haber colaborado con este ejercicio que realmente es muy enriquecedor porque nos ayuda pues como a tomar conciencia y como a tener otra, aparte que ya venimos con una perspectiva, una percepción respecto a los migrantes, también cada idea de cada uno de nosotros nos ayuda como a tener una perspectiva más amplia y pues como abrirnos un poco más a este tema de la migración y a comprenderla. Muchas gracias entonces. Muchas gracias a No, todos. muchas gracias por todo.